2023 será otro año complejo y retador para América Latina. El análisis proviene del Índice de Riesgo Político de América Latina elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Allí aparece un panorama preocupante para el futuro próximo en el continente. El crecimiento del crimen organizado figura como el factor y el mayor desafío debido a las instituciones débiles y a la conversión de los grandes cárteles en organizaciones transnacionales. A eso se suman la situación económica compleja pospandemia, con altos niveles de endeudamiento, alta inflación sostenida y precios internacionales de los commodities que no son tan favorables como en tiempos pasados. Un combo que, según el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, se traducirá en nuevos estallidos sociales en la región. Y aunque nuestro país sale bien parado en la mayoría de los indicadores, ¿hay luces de alerta para Uruguay? Días atrás, el director de este centro chileno, su director Jorge Saad, participó de una actividad del Centro de Estudios para el Desarrollo, presentando justamente este informe. ¿Les parece si profundizamos con él en estos datos? Estamos en comunicación desde Chile con Jorge Saad, entonces, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, abogado, máster en Administración Pública y docente universitario. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Romina, gracias por la invitación y efectivamente estuve en tu hermoso país hace 2 semanas. No nos cruzamos de casualidad, pero nos quedaba pendiente y fue muy interesante ese reporte, así que valía la pena contactarnos ahora a distancia, ¿no? A ver, el informe de riesgo político en América Latina es la tercera vez, en este caso, que se elabora por parte del Centro de Estudios de la Universidad de Chile, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo en líneas generales de este estudio? Este estudio, Romina, de la Universidad Católica, del Centro de Estudios Internacionales, lo creamos hace 3 años porque veíamos que todos los índices de riesgo político de América Latina eran elaborados por organizaciones globales, pero no latinoamericanas. Y hay mucha discusión, mucho debate, muchos expertos que analizan nuestra región, pero faltaba un índice. Y así comenzamos con una metodología que básicamente, Romina, hace una encuesta general a más de 1.000 personas de Latinoamérica, junto a un panel de expertos compuesto por ex autoridades de gobierno, directores de think tanks, académicos y del sector empresarial, y con eso listamos los 10 principales riesgos que se van a conocer año a año en enero. Ahí está, ese es lo que determina el índice de lo que sale del estudio cada año es la enumeración, cómo rankean los principales desafíos, los principales problemas de la región. Efectivamente, y vemos, Romina, algunas tendencias. En el caso del 2023, el crimen organizado aparece como primer lugar. Años anteriores hablábamos de economías ilícitas, de narcotráfico, de corrupción. Pero hoy el concepto de crimen organizado, ya no limitado a Colombia o México como se pensaba tradicionalmente, sino más extendido en la región, se impone. La erosión o retroceso democrático sigue en puestos de avanzada, primer lugar el año pasado, segundo lugar este año, y la crisis migratoria en cuanto genera mayor tensión social. Por lo tanto, tenemos un cuadro, Romina, en América Latina para este 2023 de un gran enfriamiento de la economía, especialmente por las políticas de los bancos centrales para contener la inflación. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional corrigieron a la baja 1.6% del PIB en América Latina e incluso en el cono sur, más bajo aún, bajo el 1%. Y por otro lado, el regreso a esta llamada marea rosa 2.0, donde 5 de las 6 principales economías de la región están gobernadas por fuerzas de izquierda. Ahí Brasil, está. Ahí México, capaz que podemos hacer Argentina. ustedes lo marcan, ¿no? En la introducción. Si tenemos que pararnos a ver cómo está el continente en esa materia, en materia política, en líneas generales, ustedes marcan, algunos cambios que se dieron. En particular, hacen un reconto desde qué viene pasando desde 2019, ¿verdad? Desde 2019 a 2022 en cuanto a elecciones y si se ha dado o no un cambio entre gobierno y oposición. Y allí marcan que quizás a raíz de la pandemia, ahora me dirá al respecto, pero que se vienen dando
giros importantes, ¿verdad? Hay un voto castigo al oficialismo. Ese es el partido político, Romina, que lidera hoy día, el voto de castigo. Nuestra región no es de izquierda o de derecha, es una región que está castigando los oficialismos, que en las últimas 15 elecciones, en 14 perdieron los gobiernos de turno, con la excepción de Nicaragua, donde no hay democracia ni elecciones libres, y es probable que estamos entrando en una etapa de ciclos políticos más cortos. Probablemente no vamos a tener esos ciclos políticos de comienzos de la década del 2000, donde el chavismo, el correísmo, toda esta fuerza de izquierda, que en algunos casos era más extrema que la actual, permaneció en el tiempo por varios años. Hoy es probable, y lo vamos a ver con las elecciones de este año, tenemos Paraguay a fines de esta semana, tenemos Guatemala, Argentina en octubre y un gran ciclo electoral el próximo año, si es que efectivamente este regreso de Marea Rosa va comenzando a ceder por gobiernos de mayoría o de identificación de derecha y centro derecha. Y ahí marcan concretamente, le llaman Marea Rosa a este conjunto de gobiernos de izquierda, ¿no? Que está retomando el poder. Esa es la terminología que utilizan. Pero marcan también que es distinto al panorama de principios de siglo, ¿verdad? Cuando empezaron a crecer y se dio esa, que muchos llamaron la era progresista en América Latina. ¿Qué diferencias hay en líneas generales? Son varias las diferencias. Primero, los 5 líderes de estas economías son más diversos en sus perfiles, por lo tanto cuesta más alinearlos o coordinarlos. En segundo lugar, no tenemos el superciclo de los commodities cuando las materias primas tuvieron precios muy altos, especialmente alrededor del 2005, en ese periodo, que le dio una bonanza fiscal a estos gobiernos y en algunos casos sirvió para el populismo social, por decirlo de alguna manera. Hoy, especialmente después de la pandemia del COVID, la deuda pública ha aumentado en la región, las arcas fiscales están mucho más estrechas, entonces no tienen ese margen de maniobra. Y finalmente, hoy las oposiciones están más fortalecidas. Hay más freno y contrapesos que en el pasado, donde estas izquierdas enfrentaban oposiciones muy fragmentadas, muy debilitadas. Comentábamos que en la mañana tenemos la noticia en Colombia con Petro, que su frágil coalición, que era mayoritaria pero frágil, ya se está desarticulando, y así lo podemos ver en distintos gobiernos de la región. En el caso de Chile, donde el presidente Boric no tiene mayoría en el Senado y tiene también enfrentada sus coaliciones en el gobierno, en el Congreso, entonces tienen menor margen de acción y hay una gobernabilidad hoy día mucho más compleja. Hoy día, Romina, esa antigua luna de miel ya no existe en los gobiernos. Sí, ese es un aspecto que marcan, ¿no? Los gobiernos que están asumiendo, ustedes perciben un poco por este escenario incluso que ya esa famosa luna de miel, ¿no? Que se extendía, no se ha dado. ¿En qué caso se puede mencionar? Por ejemplo, en Chile. En Chile, el presidente Boric cae en su aprobación en 5 semanas en 5 semanas de asumido el gobierno. Un presidente, el más joven de la región, con altas expectativas, una generación joven que venía construyendo una narrativa desde el año 2011, cuando fueron las reformas de la educación superior, y rápidamente las personas le quitaron el apoyo. Ese cheque en blanco ideológico hoy no existe, Romina. Vemos el caso de Colombia. Petro bajó rápidamente 20 puntos cuando se conocieron algunos escándalos vinculados a su familia, y además tenemos congresos cada vez más fragmentados. Entonces, todas las reformas políticas, todas esas promesas de campaña, se hace muy difícil llevarlas a cabo porque tenemos una negociación mucho más compleja. Por eso nosotros hablamos de esta gobernabilidad compleja en los gobiernos. Y si a eso sumamos que hoy con las redes sociales, con el cambio social latinoamericano, donde muchas personas salieron de la pobreza en la década pasada, está bien, pasaron a una clase media vulnerable, pero hubo un cambio social. El Estado, como administración pública, sigue operando de la misma forma que el siglo pasado. Y las necesidades y las demandas de la ciudadanía son completamente distintas. Entonces esa es una tensión permanente y que se traduce en que rápidamente las personas quitan el apoyo, sienten frustradas sus expectativas y además con una economía que podríamos decir que prácticamente ya es anémica en nuestra región.
Sí, ese es un aspecto que ustedes marcan, ¿no? La región tiene un crecimiento económico anémico, sin precios favorables para los commodities también, ¿no? A diferencia quizás de la primera década, sobre todo la primera década y algunos años del siglo, con inflación alta también. Es un cóctel bien complejo, pero mi pregunta es, porque escuchándolo recién decía, bueno, luce un escenario muy sombrío, ¿no? A lo largo de estas 3 ediciones, ¿ha efectivamente empeorado el panorama en este sentido? En líneas generales, digamos, cuando ven el riesgo Sí. político de América Latina. Es importante señalar, Romina, que este es un índice de riesgos. Si hiciéramos un índice de oportunidades que podemos hablar en tu programa, América Latina hoy día, con la transición energética, tiene una gran oportunidad, probablemente una oportunidad sin comparación en el último siglo. Ya hablaremos de eso. Pero lo que nosotros vemos es que efectivamente se ha complejizado la región, porque los problemas se han profundizado, se vienen arrastrando, la economía no acompaña. De hecho, si se mantienen las proyecciones, América Latina va a enfrentar una nueva década perdida en materia económica, creciendo a menos de 1% el PIB. Eso nos recuerda a la famosa década perdida de los 80, y con gobiernos que cada vez les resulta más difícil gobernar, el llamado delivery. Entonces, si a eso sumamos la crisis de seguridad, la crisis migratoria, el retroceso democrático. No somos el continente con peor evaluación de nuestra democracia a nivel global, porque esto es un fenómeno global, pero sí la que más ha retrocedido desde el punto de partida que algunas encuestas internacionales evalúan. Y tenemos esta tentación de estos nuevos autoritarismos que en una falsa disyuntiva, podríamos decir, ofrecen orden, que hoy día lo demanda la ciudadanía, y prosperidad, luego de este estancamiento económico, incluso sacrificando democracia y libertades. Esa es una discusión que viene fuerte en América Latina y que, tomando el efecto espejo, podríamos decir, de Bukele en El Salvador, que ha tenido una gestión muy exitosa y que sirve en el combate a la delincuencia, a las pandillas, pero algunos líderes están tomando también otros aspectos de esta deriva autoritaria del gobierno de El Salvador para plantearlo como la solución a los problemas en sus respectivos países. Sí, ahí es interesante eso que marca, ¿no? O sea, la democracia viene en retroceso en todo el mundo, ¿no? Lo que sí ustedes, de hecho estoy revisando el reporte, dice la democracia a nivel global está bajo asedio. La mitad enfrenta un serio proceso de deterioro mientras los autoritarismos aumentan tanto en número como en su nivel de represión. Consecuencia de ello, 2/3 de la población mundial vive ahora en democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios. Esto es el dato de la IDEA Internacional 2022. Y ahí mencionan, América Latina no escapa a esta recesión democrática. La situación se ha venido deteriorando progresivamente desde 2007 a la fecha. ¿Cuáles son, en líneas generales, además de esto que mencionaba, los mayores riesgos en cuanto a retroceso democrático? Hay que señalar que Uruguay, Costa Rica y Chile siguen siendo calificados como democracias plenas. Bien sabe, Romina, que tu país tiene una reputación muy bien ganada de estabilidad política, de alternancia en el poder, de separación de poderes, de fortaleza institucional, y por eso también es calificado como una democracia plena. La ciudadanía uruguaya cuida mucho su democracia, cuida mucho los acuerdos. Lo menciono porque no es la regla general hoy día en América Latina. Pero dejando de lado estos 3 países que mencioné, el resto hay 3 dictaduras: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Venezuela ya es un estado fallido. Hay otro estado fallido, Haití. Y tenemos después las democracias que vienen cayendo en su calidad, más defectuosas. Esto se cruza, Romina, con un problema endémico de nuestra región, que es la debilidad institucional. Falta de autonomía de los poderes del Estado, concentración de poder, en algunos casos elevados niveles de percepción de corrupción, falta de preparación del sector político, déficit de capital humano, y podemos seguir hablando mucho sobre esos problemas más bien estructurales de la región. En materia económica, Romina, lo que discuten hoy día los economistas es: ¿el problema de América Latina es un problema de ciclo económico o es un problema más bien estructural? Porque la economía potencial latinoamericana viene cayendo de manera importante, y eso ya habla de problemas de productividad, de la matriz de nuestra
actividad económica, y ahí obviamente estamos hablando de un tema mucho más de fondo y que no se resuelve en el corto plazo. Si tú sumas todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas, ¿a quién apuntan con el dedo? A la democracia. Para la opinión pública, democracia son los políticos, son los congresistas, es el gobierno, es su político local, es cualquier cosa. Pero al final del día la democracia es responsable de todo y sabemos que muchas cosas exceden largamente a la democracia como sistema político, y eso se ha traducido en definitiva que la indiferencia respecto al régimen político en un país, mientras en ese país me resuelvan los temas de salud, de educación, de seguridad, viene creciendo. Cerca del 50% de los latinoamericanos hoy día son indiferentes del régimen político mientras le resuelvan sus problemas. ¿Cuál fue el dato final que mencionaba? ¿Cuál es el porcentaje de ciudadanos que prioriza que le resuelvan sus problemas en relación a vivir en un régimen democrático? Según Latino Barómetro, cerca del 50%. Hay un ciudadano más pragmático y que mira más eso, las cuestiones directas, todo un tema. Ahora volvemos enseguida con eso, pero también quiero retomar uno de los puntos que yo marcaba en la introducción, que tiene que ver con el principal riesgo que aparece en esta última edición del índice de riesgo político y democrático de América Latina, que tiene que ver con el crimen organizado y su carácter cada vez más transfronterizo. Enseguida continuamos la entrevista con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile y editor y creador de este índice de riesgo político de América Latina. Hoy aquí en Perspectiva estamos conociendo el índice de riesgo político para América Latina que elabora el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile y que en su edición 2023 pone al crimen organizado como el principal desafío para la región, por encima incluso de los problemas económicos y de los estallidos sociales. ¿Cómo sale para Uruguay? ¿Qué alertas hay para nuestro país? ¿Dónde están las luces amarillas? De eso estamos conversando con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y editor y creador de este índice, Jorge Saad. Jorge Saad es abogado y docente chileno y hace algunos días estuvo aquí en Montevideo justamente presentando este estudio. Jorge, en el bloque anterior dábamos recién un pantallazo general, ¿verdad?, de la región y de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta y que se están dando. Pero quiero volver a lo que yo marcaba recién. A ver, hoy el índice es encabezado por el crimen organizado. Así, a modo de pantallazo, mencionan que en América Latina y el Caribe vive el 9% de la población del planeta, pero aquí se registra el 30% de los homicidios mundiales. Digo, para hacernos una idea. El informe señala que el crimen organizado crece donde el Estado es relativamente débil, las instituciones corruptas y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y de pobreza. Eso, bueno, uno puede decir, es bastante claro, es bastante previsible. Pero ustedes mencionan que el crimen organizado está adquiriendo un efecto transnacional. Y mencionan, por ejemplo, a Chile como país que lo está sufriendo en particular, ¿no? Exactamente. A ver, acá hay varios temas novedosos, Romina. El primero es que crimen organizado no es algo nuevo, pero siempre lo asociábamos, como mencionamos al comienzo del bloque, a México y Colombia. Uh-huh. Hoy el crimen organizado es transnacional. Los grandes carteles se incuban en los otros países, van tomando nuevas formas, son una suerte de células, pero se han extendido en la región. La percepción de inseguridad claramente hoy día es mayor que en el pasado y la prioridad del combate a la delincuencia, a la violencia y a este crimen organizado ha aumentado, está siempre en el top 3 en los países. Entonces, países como Chile, que siguen siendo los más seguros de la región, pero la percepción de inseguridad y los delitos también asociados con violencia han aumentado. También tenemos algunos carteles que vienen más bien del norte de América que se han instalado
en el país. Después tenemos la situación de Ecuador, que está teniendo un problema grave con el crimen organizado. Algunas señales también en Uruguay, que es un país que jamás uno hubiese imaginado que enfrentara este tipo de problemas de inseguridad. Argentina y así sucesivamente. Eso llevó a que el crimen organizado se ubicara en primer lugar, que es una percepción de inseguridad generalizada, que hoy día le podemos dar este carácter de transnacional y que no solamente tiene consecuencias para los ciudadanos, para los gobiernos, que además los gobiernos no se han coordinado entre ellos a nivel regional, por ejemplo, para ver el tema de los pasos fronterizos, sino que también para las empresas. El riesgo político finalmente tiene un impacto en las empresas y en sus decisiones de negocio. Pensemos cómo ha aumentado el gasto de las empresas en materia de seguridad debido a este auge del crimen organizado. Entonces esto cruza a una sociedad, cruza a sus actores y no vemos en el horizonte una solución para un tema tan complejo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué han monitoreado ustedes que se hace en materia de combate? ¿Cómo se está intentando combatir el crimen organizado por parte de los diferentes países, teniendo en cuenta eso que señala, ¿no? Una debilidad que se menciona es que no se han coordinado políticas al respecto. Aisladamente, ¿qué pueden hacer los países o qué están intentando por lo menos? Algunos países han definido sus nuevas estrategias contra el crimen organizado, un conjunto de políticas públicas, de coordinación de los servicios, pero una cosa es el papel y otro es, tenemos capacidad de inteligencia, porque aquí no es solamente la acción de las policías, hay una acción de inteligencia y una acción preventiva. Tenemos un adecuado control de la migración irregular, que también contribuye, no es la razón principal, pero contribuye al desarrollo de este tipo de organizaciones. Y la respuesta en general es no. Y el caso que estamos viendo hoy día, que tiene una parte mediática sin lugar a dudas, es El Salvador, pero en El Salvador se está combatiendo la seguridad también asociado a concentración de poder, a condicionamientos del poder judicial, entre otras materias. No hay que olvidar que un tiempo atrás, un año, el presidente Bukele, cuando se discutió el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de las policías, hizo entrar a las Fuerzas Armadas al Congreso, mientras se discutía esta partida presupuestaria. Eso obviamente bajo los estándares democráticos no es deseable. Pero ahí tú tienes un caso de que un país que cada 100.000 habitantes tenía más de 100 muertos, hoy día bajó a alrededor de 7 muertos cada 100.000 habitantes. Entonces es un problema complejo, requiere fortaleza institucional, requiere acción de inteligencia, requiere legitimidad de nuestras policías y de nuestras fuerzas de orden. Obviamente, si las policías o fuerzas de orden están muy asociadas a la corrupción, es muy difícil combatir el crimen organizado y, en definitiva, requiere una prioridad política de verdad, con recursos, con apoyo a las policías y con acciones que muchas veces son duras, pero que no necesariamente tengan que comprometer los derechos humanos que debe tener cada persona. Quiero mencionar varios de los puntos, ¿no?, que están mencionados dentro de los principales riesgos. Uno que recién mencionaba al pasar, pero quizás vale la pena profundizar, tiene que ver con la crisis migratoria, ¿no? Algo que quizás hasta hace unos años lo veíamos focalizado en Europa o prestábamos atención y mirábamos, uy, qué problema que tiene Europa, ¿no? Eso de a poco se está viendo cada vez más acá en nuestro propio continente, ¿no? Pienso sobre todo con los migrantes venezolanos principalmente, quizás de vuelta acá en Uruguay, vemos sí un mayor flujo, pero no es claramente un gran desafío en materia política y de integración. Sí lo está haciendo en otros países, ¿verdad? Exactamente. Claramente los flujos migratorios venezolanos principalmente han tenido como destino a Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina. Estamos hablando de 7 millones de venezolanos fuera de su país, donde más de 5 millones están en América Latina. Un flujo migratorio de esa magnitud es irresistible para cualquier país. A todos los países receptores les genera un estrés en sus servicios públicos, genera tensión social, genera lamentablemente en algunos casos sentimientos xenófobos. Lo dice la propia, podríamos llamar, primera ola migratoria venezolana, que fue esa ola muy calificada de profesionales, lo dice respecto especialmente a la migración irregular, donde lamentablemente han habido focos de delincuencia, de violencia, especialmente en las localidades fronterizas. Entonces, la crisis migratoria, para enfrentarla,
también sabiendo que es un problema global, no es solamente a Latinoamérica, requiere varias cosas. Uno, ¿qué es lo que va a ocurrir con Venezuela? Mientras Venezuela siga en esta profunda crisis política, institucional, económica y social, es muy difícil detener los flujos. Podrán subir o disminuir los niveles de migración, pero va a seguir esa llave abierta. Por eso es importante en qué van a terminar las negociaciones que está llevando Colombia con la plataforma opositora. En segundo lugar, requiere una respuesta regional. Es algo muy básico, Romina. Si no tenemos coordinación con nuestros vecinos para los pasos fronterizos, especialmente los irregulares, no vamos a detener la migración irregular. Y requiere políticas públicas en los propios países, de manera que buscar un equilibrio entre recibir los migrantes. América Latina es un continente de migrantes, de inmigrantes, pero a la vez de una manera que sea sostenible. Pero para que sea sostenible, tiene que haber una colaboración y cooperación entre los distintos países, de manera que no se concentre ese flujo en unos pocos. Retomo el ranking: crimen organizado, retroceso democrático, complejidad, gobernabilidad compleja, ya lo hemos mencionado, nuevos estallidos de malestar social, crisis migratoria, inseguridad alimentaria. Ahí, brevemente, ¿a qué apunta en eso y por qué se ubica inseguridad alimentaria en el punto 6? El año anterior, Romina, nosotros hablamos derechamente del cambio climático y la crisis hídrica. Pero este año incorporamos este concepto de la inseguridad alimentaria, que se agravó en la región con la pandemia del COVID, problemas en las cadenas globales de suministro, problemas ya comenzaron a elevarse los precios de manera importante por la escasez, cambio climático que afecta importantes zonas agrícolas, y luego vino la guerra, que la guerra también generó un estrés en cuanto a los precios de alimentos e incluso en la cadena de suministro, que sin la mediación de Turquía había problemas en los puertos para que salieran los cereales, el trigo, el maíz. Lo que dice las Naciones Unidas es que el porcentaje de la población latinoamericana con algún grado de inseguridad alimentaria o mala alimentación o falta de acceso a alimentos ha venido aumentando y se posiciona como un riesgo político porque hoy es prioridad, digamos, en las distintas discusiones de los foros internacionales. Por una parte está la guerra, que no cede, que ha generado un shock, están las presiones inflacionarias y el efecto del cambio climático, que también está generando un efecto en todo lo que es la industria de alimentos. Brevemente, porque sé que ya no tiene más tiempo, pero quiero preguntarle por dos puntos del índice que me llamaron la atención que estén ubicados en este caso tan abajo. Por ejemplo, en séptimo lugar, polarización y noticias falsas. ¿Cuál es el panorama del continente en ese sentido? Toda elección presidencial, Romina, podríamos decir, con la excepción de la uruguaya, hay que ver cómo se va a desarrollar la del próximo año, han sido polarizadas, polarización que se acelera con las redes sociales y difusión de noticias falsas. En nuestro diagnóstico quedó en séptimo lugar porque el público estimó que los otros riesgos eran más relevantes o tenían un mayor impacto y porque ya hay un cierto acostumbramiento de la ciudadanía a que las elecciones sean radicalizadas, extremas. Si tú te fijas, el discurso público se ha deteriorado bastante en la última década. Y luego, en la parte baja, Romina, ya tienen los riesgos de ciberseguridad, una región que de golpe le llegó ese era otro punto que a priori quizás no todos tenían claro, ¿no? Que podía aparecer como uno de los riesgos. Ataques cibernéticos en el 9º punto. Una novedad, sí, eso sí. Ese se mantiene. Se mantiene, Romina, y básicamente aparece como riesgo político porque la pandemia a todos nos aceleró el cambio digital. Y básicamente las organizaciones públicas y las empresas no estaban preparadas. Tuvimos una importante fuga de datos en el gobierno de Costa Rica el año pasado, masiva. Hemos tenido problemas de administración de los datos en el sector público y hay permanentemente ataques. Si a eso tú le sumas lo que ocurre a nivel global en estas llamadas guerras híbridas, donde los ciberataques cumplen una función importante y donde el mayor riesgo es cuando ataca la infraestructura crítica, porque eso deja vulnerable a los países. En líneas generales, a ver, ¿con qué mensaje podemos cerrar para tener un panorama global? ¿Cómo diría que está la región en lo que es la comparación y con las mismas situaciones que se viven en otros continentes, verdad?
Una última línea, Romina, Sí. que quizás para otro programa, ojo con los riesgos geopolíticos. El Bien. ascenso de China en América Latina, la rivalidad con Estados Unidos, porque son las dos potencias principales socios comerciales de América Latina. Pero podríamos dejarlo para otro capítulo y en general la opinión pública lo identifica como un riesgo, pero aún emergente, no lo ve como algo inminente. Ujú. Reflexiones finales. Un año complejo para América Latina, con un enfriamiento importante en la economía, con gobiernos de mayoría de izquierda que vamos a ver cómo salen adelante porque están enfrentando dificultades, con problemas estructurales de nuestra región, en gran parte, dejo de lado Uruguay, probablemente Chile y Costa Rica, con debilidad institucional, con problemas de productividad, pero también con una gran oportunidad. Nuestra región tiene litio, cobre, cobalto, ha aumentado significativamente su capacidad para producir energías renovables y eso se puede transformar en la gran oportunidad, el gran salto latinoamericano. Pero esa riqueza de recursos naturales tiene que venir acompañado con lo que yo llamo una riqueza en las políticas públicas, porque de lo contrario, esta oportunidad finalmente puede ser una oportunidad perdida y nuevamente Latinoamérica vea cómo ha dejado escapar una nueva posibilidad de aspirar en el largo plazo a ser un continente desarrollado. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, editor y creador de este índice de riesgo político de América Latina. Muchas gracias, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias, Romina, y que tengan muy buenos días todos allá en Uruguay. Lo mismo para usted.